Continuamos con la semana 2 de la materia 206, aproximaciones al proceso salud-enfermedad. Y en esta ocasión vamos a revisar qué es la anamnesis y para qué sirve. Encontramos que es el proceso de obtención de información de un paciente. Esto hace referencia al conjunto de datos que se recopilan en la historia clínica de una persona como parte de su evaluación, ya sea médica o psicológica, con el objetivo de definir un diagnóstico. En esta exploración es importante que la comunicación entre el profesional y el paciente sea fluida y que este último o ambos se sientan en confianza para que el paciente pueda compartir con mayor facilidad la información solicitada. Durante la entrevista inicial, el profesional debe seleccionar todos los datos que considere relevantes para definir un diagnóstico adecuado. Igualmente, el especialista debe detectar posibles puntos débiles en el paciente, como algunos aspectos que le incomoden o que pueda él estar omitiendo. Esto resulta muy importante, sobre todo cuando estamos en el ámbito de la psicología. El hecho de recopilar toda la información del paciente permite configurar una historia clínica que proporcione información detallada de cada persona. A partir de ahí, resulta mucho más sencillo realizar un diagnóstico correcto y ofrecer entonces el mejor tratamiento, la mejor intervención, la mejor terapia según la condición y la necesidad de la persona. ¿Y cómo es que se lleva a cabo una anamnesis? Encontramos que es necesario que el profesional debe fijar los datos que debe conseguir de forma prioritaria. Empezamos preguntando los datos personales y, por supuesto, el motivo que atrajo al paciente a la consulta, continuando con explorar sobre información relevante. Y tras las preguntas iniciales podemos dar comienzo a las diferentes etapas de la anamnesis. En la preparación encontramos que el especialista debe de revisar la historia clínica del paciente para conocer sus antecedentes y dirigir justamente esta entrevista con exactitud. Enseguida tenemos la fase de recepción, que implica que el primer contacto debe realizarse de manera cordial y personalizada para que esta recepción sea adecuada. Debemos ofrecer un buen trato y, por supuesto, ofrecer calidez y confianza al paciente. Seguimos con la etapa de desarrollo y, bueno, en este punto debemos poner énfasis justamente en eso, en esa inquietud, en eso que nosotros observamos a partir del motivo de consulta de la persona. Y a partir de varios datos que ya serían dentro de los antecedentes, por ejemplo, prenatales, perinatales, postnatales, los antecedentes médicos familiares, los malestares, los síntomas, toda la información relevante que se nos pueda proporcionar para que entonces tengamos nosotros pues mayor evidencia. Enseguida pues llega el momento del cierre y finalmente es importante que el profesional haga énfasis justamente en la causa de la consulta y en las necesidades justamente del paciente para conocer su postura, enfatizando justamente en todas estas consecuencias, todas estas vivencias en torno a lo que se está presentando en su vida y en su entorno. Y bueno,
Ya habíamos comentado que los principales datos que se deben de recolectar son los datos personales como nombre, edad, sexo, ocupación, estado civil y por supuesto en caso de ir con alguien también podemos, es decir, que el paciente lleve un acompañante, pues nos podemos apoyar también de las preguntas con el acompañante. Y además también de esos datos muy personales, pues por supuesto debemos de preguntar sobre todo el cuadro psicológico que está llevando a cabo, que está experimentando el paciente, para que entonces nosotros podamos tener una mayor comprensión. Es importante preguntar si toma algún medicamento o los diferentes episodios o incidentes que justamente llevaron al paciente al pedir ayuda. Y justamente a partir de esta valoración es que nosotros vamos a tener una historia clínica recopilando esta información necesaria para brindar una buena intervención. Muchísimas gracias.